En el capítulo de hoy vamos a someter a nuestra encuesta viejuna a Manuel Velasco Laguna, que sin lugar a dudas es un referente en la divulgación cultural histórica, especialmente cuando hablamos del mundo celta y del mundo nórdico o vikingo, para que me entienda todo el mundo. Manuel Velasco además es fotógrafo y escritor de novelas, y podéis seguir su trabajo a través de los enlaces que veréis en la descripción de este vídeo. Pero hay algo más, y es que Manuel Velasco es viejuno, y hoy va a compartir con nuestra ilustre audiencia algunos de los recuerdos de su más tierna infancia. Vale, entonces comenzaríamos por la gamberrada más divertida, por así decirlo, en la que recuerdas haber participado. Bueno, pues no es que recuerde muchas, pero se me viene a la mente, es que no sé exactamente si sería una gamberrada, pero era un contubernio que teníamos entre tres amigos en torno a los 13 años, era juntarnos en la casa de uno de ellos, en una habitación donde no iba nadie, los padres ni nadie, a fumar. Entonces recuerdo que nos compramos entre los tres un paquete de tabaco, creo que la marca Cool, que era mentolado. Creo que era esa. Era mentolado y claro, al principio pues era más suave para fumar cuando no teníamos las gargantas y tal. Y bueno, pues no, cada cierto tiempo nos fumamos un pitillo entre los tres cuando nos juntábamos. Entonces, duró aquello meses, el paquete de tabaco duró meses y meses y meses. Y yo creo que al final ni lo terminamos, ni lo terminamos porque uno de ellos pues se fue del pueblo, se fue a Madrid y tal. Y bueno, pues aquello, vete a saber quién lo encontraría. Estaba escondido en una lámpara, una lámpara que no tenía bombilla. Entonces, Pero no os llegaron a descubrir, a pesar de que el tabaco huele. no, porque es que allí no iba nadie en esa habitación. Era una habitación que tenía su lámpara, su mesa, sus sillas y tal, pero por el motivo que fuera, Ajá. nunca iba nadie. Entonces, este chaval lo tenía como para un sitio de estudio de él, el que era de la casa, Ajá. y nosotros allí también nos juntábamos a veces para hablar, para charlar cosas de la edad y de cosas y tal, Ajá. y luego pues ya para esta cosa que, bueno, pues era sentirte que hacer algo prohibido, sentir guau, fíjate, aquí los héroes, tres héroes haciendo cosas que Ahí, nadie sabe, nadie debe saber. Y, guau, desafiando lo establecido. sí, sí. Yo que hice más gamberro después que cuando tenía que haberlo sido. Yo llegaba a la gamberrería un poquito tarde. Vale, pues dejamos entonces el mundo de la delincuencia infantil y ahora pues pasamos entonces a a la siguiente. La siguiente sería siempre en el mismo arco temporal, una serie o programa infantil que veías, ¿no? La que dirías que, ostras, me gustaba mucho esta serie. Hombre, yo la que recuerdo de esa época era Flipper. Flipper. Flipper, que era un delfín. It's Flipper, the fabulous dolphin. What kind of a movie is this? It's a brand new entertainment experience, like a fresh ocean breeze. Vale, sí, Que correcto. vivía con una familia, bueno, no en la casa, claro, la familia vivía en lo del mar y bueno, era muy entretenido y muy divertido, siempre hacía cosas, ayudaba a su familia, sobre todo había dos hijos, el padre y dos hijos, y siempre estaban en una armonía completa y ayudaban a problemas y cosas así, el Flipper. Mm. Y luego recuerdo otra serie que esa a lo mejor no era infantil, depende del punto de vista, era Jim West. Era del oeste, pero con fantasía, con mucha fantasía. Mucho tiempo después se hizo una versión en cine con el Will Smith, pero también tenía mucha fantasía, también era del oeste, Ajá. pero se perdió un poquito el espíritu de aquel Jim West. La siguiente pregunta sería lo mismo, una serie o programa que te gustaba, pero que ya no fuese estrictamente temática infantil. Aquella Jim West se veía en el horario de tarde, lo Ujú, cual posiblemente se consideraba infantil juvenil, ujú. oficialmente. Y así de más mayor series, pues había, joder, esa una que pusieron, era serie del grupo Los Monkeys. Era un grupo de música de los años 60. Sí, lo Eran conozco. actores. Se hizo primero una serie de televisión que eran actores Ujú. y los que cantaban y tocaban eran músicos de estudio. Ajá. Entonces, tuvo tanto éxito sus canciones y sus discos que al final los actores tuvieron que aprender a cantar y a tocar los instrumentos y porque tenían que actuar. Había tanta tal demanda
Y luego pues eran canciones muy sencillas, muy pop, blandurrio. Entonces creo que no fue muy difícil para ellos aprender a hacer cuatro rasgueos y el chunda chunda y cantar esas cancioncillas. Vale, y luego, vale, en cuanto a series, programas. Programas, pues Cesta y Puntos, era lo máximo de aquella época. Amigos y seguidores de Cesta y Puntos, muy buenas tardes. De nuevo con ustedes tendremos la satisfacción de presentarles en la tarde de hoy otro emocionante encuentro de nuestro torneo juvenil. Era un programa de colegios que competían entre sí, 2 de cada vez, a base de preguntas. Infinitivo presente, voz pasiva del verbo capio, capis, capere. Capi, exacto, número 6, Cabo. Primera cesta de Cabo. Gonzalo Fernández de Córdoba defendió al reino de Nápoles de las pretensiones de qué dos reyes de Francia. Dos. Carlos VIII y Luis XII. Exacto, Carlos VIII y Luis XII. Ajá. Y entonces tenía el concepto era como si fuera un partido de baloncesto. Entonces, cuando a alguien se le llamaba el pívot, el delantero, no sé, cosas así. Iban por niveles. Y los que no sabían pasaban al siguiente, y al final el último, el que tenía la última oportunidad de dar la respuesta, pues tenía otro nombre que ahora no recuerdo cuál era, y se apuntaba al tanto o se lo pasaba ya al equipo contrario. Y ese era el programa imperdible para los chavales de la época. Bien, pues ahora vamos a saltar desde el mundo de la televisión y me interesa la primera película que viste en el cine. Esta es buena. Es que, joder, yo recuerdo, no fue la primera, pero la que ahora mismo me llega es Los 10 Mandamientos. Los 10 Mandamientos. Behold his mighty hand. Paramount Pictures proudly presents Cecil B. DeMille's The Ten Commandments. Era larguísima y me pareció un coñazo insoportable. De hecho, si fuiste a ver los 10 Mandamientos siendo un crío, en fin, Sí, divertir no te divertirías, ¿no? No. Y era, bueno, de eso de mirar y no mirar y decir, yo quiero irme, no te aguantas. Quiero salir de aquí. Es que era pues una superproducción en el sentido de aquella época, con miles de extras, Claro. con cientos de caballos y no sé, cosas así, a lo grande. Ahí Claro. no escatimaron dinero. Sí, no, claro, los tiempos en los que no existía el croma ni Nada, los ni efectos, croma, claro. y luego recuerdo también las como cosa positiva, las películas de Tarzán. Vale. Pues para hacer este grito utilizaron el balido de un camello, el alarido de una hiena, campanas, un violín y hasta un tiroles. Yo solo abría el boquino. Por lo visto lo han intentado registrar, pero se han comido los cagados. ¡Dios mío, Johnny B. Miller! Esas que también era de visita, de asistencia obligatoria, cuando la ponían en el cine. El Johnny Weissmuller, que era el original, Sí. y después el otro que se llamaba Les Baker o algo así, y después otros que hubo. Y bueno, pues daba igual, eran malas, porque eran realmente malas, pero eran entretenidísimas. Sí. Sí, por incluso yo me acuerdo de pequeño que eran las historias de Tarzán, Jane. Hubo un tiempo, o una película donde hablaban como un supuesto hijo de Tarzán, que creo que le llamaban Boy, que no se complicaron Boy, mucho. se llamaba Boy y Chita, claro, la Claro. mona Chita. Sí, que luego dicen que Chita de hecho no era una mona, sino mono. Pero bueno, no hacía exhibición. sí, claro. Yo el pito nunca se lo vi, los recuerdos que tengo de haber visto algo de Tarzán. Hombre, la verdad es que no sé yo, o sea, conseguir una mona que haga en la monería tampoco era tan difícil en aquellos Sí, tiempos. bueno. Y después, fíjate las virguerías que tenía que hacer, porque claro, la mona se movía mucho. Claro. Había que hacer muchas virguerías para que no se le viera la cosa. Claro. Y estaban hechas en California, claro, estas películas, en algún bosque, algún parque de California. O sea, las escenas de que se veía un león solo, sí, eran de documentales. Pero las escenas de actores estaban hechas en California. Y habían visto África de lejos los actores. Ese detalle no lo sabía, mira. Vale que daba por supuesto que algunas eran de estudio, pero vamos, que estuviese en concreto grabado en California, digo, no, yo qué sé. Para exteriores habrían visitado algún tipo de, bueno, en Latinoamérica hay junglas también donde grabar. Está muy lejos. Claro. Sí, bueno, claro. Total, hay que sacar árboles, unos cuantos árboles y unas cuantas chozas. Sí, bueno, cierto. Y unos cuantos negros pintados que, bueno, que en California hay muchos. Claro. Eso es la primera las primeras películas que recuerdas de el cine.
Pero luego ya entramos en el maravilloso mundo de los videoclubs. Entonces, ¿recordarías cuál es la película que cogías más a menudo en el videoclub o la que cogiste con más ilusión? Da por sentado que yo estuve en los videoclubs, que había videoclubs de aquellos tiempos. No tenéis ni puta idea. No, no había videoclub en aquellos tiempos. Eso ya es una cosa muy tardía para mí, ya de los 30 y tantos años y cosas así. Cualquiera Esta barba no es de 2 días. Pero cualquiera que escuche esto va a pensar que tienes más años que un bosque de tejos. De cuando la vida era en blanco y negro. Pues es que no había, simplemente eso no existía, no había vídeo. Los vídeos empezaron para mí, que yo recuerde, pues en los años 80. Sí, yo Los creo que años sí, ¿no? 80, yo ya estaba muy crecidito en los 80, 30 y tantos ya tenía. Imagínate. Claro, de hecho sí, claro, son los 80, sí, cuando los tiempos del beta y el VHS, etcétera, sí, claro. Sí, sí, en los tiempos del beta, claro, que era el mejor sistema y se lo cargaron porque era demasiado bueno. Sí, claro, uno de los grandes inventos de la humanidad. Yo de tal manera recuerdo la que más me gustó fue El Señor de los Anillos. Y eso, fíjate, ya es que sí está río. Claro, pero el Señor de los Anillos, la que salió de dibujos animados. No, la en vídeo, la primera de la trilogía. Y eso ya es muy tardío, claro. Sí, claro, sí, ya estamos hablando de década del 2000, creo. Claro. Y la de dibujos animados la vi en Madrid en un festival que se hacía entonces, era el Festimaz, que era el Festival de Cine Imaginario. Sí. Y pusieron una antología del Ralph Bakshi y entre ellas pusieron esta que la parte de los actores en que se basó los dibujos lo hicieron en España. Y el castillo que se ve de fondo es un castillo español. Y después hacen una rotoscopia, que es un sistema de pasar imagen a dibujo, que se hacía entonces, ahora pues supongo que eso se hace con un software a golpe de ratón. Antes se llamaba rotoscopia y de las imágenes reales sacaban dibujos animados. Vale, pues entonces la siguiente pregunta entra casi de lleno en tu terreno. Un libro que leíste en aquella época que dirías que fue el que más te gustó o que incluso te marcó. Pues el primer libro que me compré con mis ahorros, que fue Robinson Crusoe. Ajá. Me encantó, vamos, eso era tremendo, lo que me gustó. Hay otro libro, además de la misma época, que no recuerdo el título, era una novelucha de ciencia ficción, de esas de Pulp Fiction, en las que decían en los kioscos. Sí. Esa, bueno, era una distopía de gente como la que estamos dirigiéndonos ahora, más o menos. Ajá. Y yo con mis 15 añitos que la leí, es que me tocó el corazón, me tocó el alma aquella historia. Y además, fíjate, a lo mejor eso ya me redirigió el camino hacia por donde voy ahora. El Robinson imagino que también me influyó en mi vida, porque yo era muy solitario, sigo siendo muy solitario. Ajá. Y aquí veías que irte a una isla desierta podía pasarte muchas cosas divertidas y podía tener una vida incluso. Bien, pues entonces seguimos con creo que es el noveno arte, ¿no? Porque ahora vamos a ir con cómics. ¿Cómics que leías? El Capitán Trueno y el Jabato. Esos los líderes de audiencia. Ajá. Los líderes, Capitán Trueno. Recuerdo que los chavales de aquella época teníamos una carpeta con nuestros tebeos. Se llamaba tebeos, obviamente. Sí, los cómics llegó mucho más tarde. Sí, cierto. Entonces nos visitábamos unos a otros a las casas para intercambiarnos de tebeos. Ajá. Y entonces lo de Capitán Trueno eran los más cotizados. A lo mejor llevabas otro de Humberto Alcázar y Pedrín, que era otro de los... Y ese no valía tanto como Capitán Trueno. Claro. A lo mejor había que dar dos de uno por el otro. Y ya todos muy gastados de pasar por tantas manos. Y cuando llevabas uno nuevo, ¡guau! Eso era... Te lo quitabas de las manos, oiga. De hecho, el Capitán Trueno, a ver, me acuerdo que estaba también Goliath, Crispin y había una mujer, ¿era Sigrid, puede ser? Sigrid, que era vikinga, hija de vikingos. Eso te iba a decir, que estaba ambientado, ¿no? En una princesa noruega, creo, o algo así. Era hija de Ragnar de Lothbrok, imagínate. Ajá. Ragnar de Lothbrok, bien. Sí. El D le daba un aire así como noble. Claro. Ragnar de Lothbrok, como un poquito francés. Como si fuera Normando, tal vez. Claro, pero es que en cierto modo sí, es que el Capitán Trueno era un poco superhéroe de la época, ¿no? Lo mismo que el Jabato. El Jabato, sí. Entonces, claro, por aquel entonces... Además eran héroes paralelos. El Jabato tenía otro señor Orondo y otro aprendiz, otro chaval aprendiz. Sí, o sea que eran... El Jabato se movía en un arco temporal anterior al Capitán Trueno, ¿no? Porque yo tengo un volumen del Jabato en el cual sale con los íberos.
Ya, pero es que eran multiépoca todos. Vale. Además, multiépoca, multiespacio, igual te iban a China, que a África, pero mezclando tiempos y espacios. O sea, no. Ah, Mientras no salieran armas de fuego, yo creo que todo valía. vale. Entonces eran un poco como el Doctor Who. Sí, sí, sí. Sí, Claro. sí. Solo que sin utilizar la TARDIS, vaya. Utilizando el dibujo a mano. Eso es. Y los guiones de Víctor Mora. ¿Cuál era tu personaje favorito en aquella época? Y bueno, puede ser un personaje que fuese real o eso, o ficticio, sacado de eso, de películas, etcétera. Depende de la zona temporal. Yo Ujú. recuerdo que se podía haber incluido en la parte de cine, que era Santo, el enmascarado de plata. Vale, Eran cierto. películas que llegaban de México. Ujú. Llegaban muchas películas de México en aquellos tiempos. Yo recuerdo, el Santo era pues como una serie, la de Cantinflas, por supuesto. Ajá. Había otras de musicales románticas con cantantes de rancheras y cosas así. Y luego había unas series de terror. Que hacía mucho terror en México. Yo recuerdo ver una de La Llorona, que es un personaje muy popular allí. Sí, me suena de haber escuchado. Hay canciones relativas a La Llorona muy populares. Pues el Santo, el Embajador de Plata, era un héroe para muchos. El Tarzán es que era otro héroe. Sí, Y claro, porque bueno, pues, coger un Ivanhoe, poco. el Van Ivanhoe. Howe. También Ah, había una serie de películas con el Roger Moore, que después salía el Santo. Durch die Nächte reitet Ritter Ivanhoe. Für ein Volk in Not und für Gerechtigkeit und Tyrannei hat sein Volk befreit. Ivanhoe. claro, correcto. Porque estaba pensando ahora en Sandokan, No, ese es muy Orfeway. tardío. Esos ya son tardíos para mí. Son posteriores, ¿no? Vale. Sí, sí. Y ahí ya estoy tirando yo de mis primeros recuerdos, ¿eh? Sí, es que lo mío es viejuno, ¿eh? Claro, Te estoy hablando de franja de a lo mejor de 9, 10 años y cosas así. claro. Pues entonces ahora vamos a entrar en el mundo de los juegos. Vamos a empezar por los juegos. Con un máximo de 3, los juegos favoritos que jugabas. Aquí, por ejemplo, no intervendrían juguetes. Como juegos me refiero, pues yo que sé, pueden valer, por ejemplo, chapas, canicas, las tabas. Bueno, el que más las bolas, que debe ser como las tabas, se cogía así, se ponía su gata y la bola y se Ah, lanzaba contra otra. Eso era el más popular de todos. Y además bueno, se jugaba en cualquier sitio, no hacía falta en cualquier rincón, en cualquier calle. vale, pero las bolas no eran las canicas. Canicas, sí, allí se llamaba Vale, bolas. vale. Bolas de cristal, canicas de cristal, Sí, correcto, de todo. Y correcto. ese es el que más. Después había uno que, bueno, ese es que no me gustaba, era el burro, que se ponía un chaval así agachado agarraba una verja de la ventana, Vale, otro detrás, y se saltaba para ponerse más delante a ver cuántos cabían aquí. y correcto. Entonces, claro, eso para los que estaban fortachones estaba bien, pero los que éramos un poquito canijillos, se nos ponía uno encima de golpe, Claro, era buenísimo para las espaldas. no era muy apropiado, pero este era también muy popular. Hombre, el escondite, que el escondite Claro, inglés, 1, 2, 3, cierto, el escondite inglés. cierto es, cierto es. Juegos eternos, de hecho. Bueno, sí, sí, sí. Vale, Eso y la siguiente. iba a decir que siguieron una evolución generacional hasta que se cortó y ya pues eso ni se recuerda ahora que era eso, ni saben lo que era eso los chavales de ahora. Sí, sí, no, Y efectivamente. además es que se lo explica y eso es divertido. Sí, Uno que se esconde y busca a los demás y eso que, pues sí, fíjate, sí. pues sí, era divertido. De hecho, sí, lo pasábamos pipa, incluso con el pilla-pilla o cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí. Cosas tan sencillas como esas donde no hacía falta nada más que tu mente, ¿no? Para crear un Bueno, universo de una cosa que... había otro juego ya que era las pedreas. Las pedreas. Pedreas, tirarse piedras los de un chico de un barrio con los de otro. Vale, hombre, como Ya. juego, un poco juego de riesgo, Sí, ¿no? sí, pero era un juego. Y bueno, pues a veces pasaban cosas.
Sí, por lo que fuera. Claro. Un descalabrao, que se decía así, descalabrao, Claro. ratones y cosas así, pero no eran muy habituales, pero tampoco eran raras las pedreas. Vale, entonces lo siguiente ya sí que serían los juguetes. En plan, juguetes que no te cansabas de usar, o que yo qué sé, o juguetes que incluso acabaste desgastando, ¿no? De tanto jugar con ellos. Sí, habría que desgastarlos porque había pocos. Entonces, como que no había mucho para elegir. Recuerdo especialmente un portahelicópteros de hojalata, Ajá. que al moverlo tenía unas ruedecitas debajo y entonces al moverlo giraba un eje con dos helicópteros colgando. Entonces iban, y Ajá. era pues, joder, eso era maravilloso. Era como un portal abierto hacia el mundo de la fantasía. Eso podía ser cualquier cosa, vivir cualquier época o cualquier guerra, cualquier transporte, yo qué sé. Era como abrir un portal al infinito. Ese fue tal vez el que más me gustó de todos los que me hicieron, que tampoco me hacían muchos. O sea, eso me Vale. regalaban bolígrafos, cuadernos, cafetines, Claro, cierto es. cosas. Más que Y juguetes eran enseres útiles lo que se regalaba, ¿no? ya, sí, sí. No era lo que se pedía en la carta en los Reyes Magos, pero es lo que te mandaba en los Reyes Magos, que entonces no había Papá Noel, claro, no existía. Claro. Cierto es, claro, es que eso, mira, eso daría pie a otro programa incluso, ¿no? Desde cuándo vienen ciertas tradiciones, porque sí que es cierto que el tema de Papá Noel no es que lleve muchos años implantado como tal. E incluso el árbol de Navidad tampoco. Eso, a ver, dentro de la sociedad contemporánea, ¿no? A ver, si ya entrásemos un poco en nuestra temática del mundo antiguo, ya habría mucho que decir, pero bueno, cierto es que antiguamente no, era el Sí, no, no, nacimiento, claro. El Belén que se ponía en las casas, eso es. además podía ser sencillísimo. Yo lo Sí, hacía con lo que se llamaba indios, que eran las figuritas de plástico, que vale, podía ser de cualquier cosa, pero se llamaba indios. sí, eso es. Yo- Sí que eran. entonces, Bueno, esto puede ser vaqueros, romanos, vale. eh, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, cosas así. Siempre de guerra, eso sí, siempre de guerra. Eran soldados, o militares, o guerreros. Y es lo que había, además, no nos vendían muñequitos de otra cosa, siempre enfocados hacia la guerra. Pues bueno, yo con esto lo transmutaba y algún año me hice un Belén con estas figuritas. Porque en mi casa no había Belén. Ni Claro. árbol, entonces yo creo que no había nada. Se hacía, no sé si a los ricos o algo así hacían un Belén, pero vamos, había que ser muy rico en el pueblo para eso. Era también una cuestión de economía. O sea, hay que Vale, comprar el espumillón, las bolas y todo eso. Pues no estaba al alcance de cualquiera. claro. Vale, pues entonces entramos en las profesiones ya desaparecidas y que a lo mejor en aquella época eran profesiones habituales. Pues yo es que tenía en mi calle, a muy pocos metros de mi puerta, un herrero y un guarnicionero, compartiendo espacio. El espacio era un corralón de esos donde se metían los carros y las mulas en su tiempo, las cosas de labranza. Y bueno, pues eso ya no se usaba de tal manera y entonces ahí pues estos señores pues hicieron su herrería donde se llevaban las mulas, los caballos, los burros. Los burros no sé, no recuerdo de burros, pero vamos, para que les pusieran las herraduras, Armaduras, ajá. para que le cortarle las uñas, había corte de uñas, y el guarnicionero pues para hacer los ramales Ujú. y todo lo que necesitaba pues las mulas, los caballos y los burros, todo el material de cuero. Claro, el guarnicionero también curtía las pieles allí al sistema tradicional con pis y caca y cosas de estas. No, de eso no recuerdo, yo creo que ya lo traían ya hecho. Ujú. De eso no, lo recordaría por el olor más que otra cosa, Claro, pero no recuerdo ese olor, no recuerdo eso. Recuerdo el olor del cuero ya hecho, pero el olor de la formación, que eso sí que es fuerte, no, yo creo que no. vale, entonces tenemos el herrero y el guarnicionero, sí, y Y ciertamente. después también el que tenía mi padre, que era peón en la estación. Esos eran de los que daban, cuando llegaba un tren a la estación, paraba bastante tiempo. Ujú. Y entonces este tipo de profesión iban con un martillo de mango largo, golpeando una rueda en cada parte. ¡Pong! ¡Pong! Y eso, la leyenda, digamos, inocente, Ujú. era que estaban buscando una rueda de madera porque el que encontrara le darían muchísimo dinero. Porque alguna vez se equivocó cuando hicieron los trenes, puso una rueda de madera y todos lo buscaban, claro. Claro. No es eso. La verdad es que, eso me lo contó mi padre, Ujú. estaban buscando un caliente. Un caliente era una rueda que se calentaba. Y entonces el Ajá. sonido era distinto. Entonces, Mm. si había una rueda caliente no podía salir el tren.
Había que Vale. pararlo. Eso puede ser una tragedia, pero había que hacerlo. Y a Ujú. mi padre, solo en toda su vida profesional, solo una vez le tocó un caliente. No era nada normal, pero podía ocurrir y ese tren no podía salir porque las ruedas no sé qué pasaría, pero vamos, igual reventaba o yo qué sé. Claro, imagino que las ruedas serían sobre todo metálicas Claro, todo metálico. y a lo mejor lo que pasaría, claro, al entrar en mucha combustión sería pues como si la metes en una fragua, ¿no? Que se acabase deformando. Y entonces, Entonces puede ser cualquier cosa. claro, La vale, la gente protestaba, pero claro. Y claro, protestaba porque creía que estaba buscando la rueda de madera. claro. Y anda, mira, no te voy a dar más priseta, hijo. Otra profesión relacionada con los trenes. Claro, yo es que, como mi padre es ferroviario, tengo muchos recuerdos de trenes. Eran los vendedores de navajas. Vendedores de navajas. En mi tierra, en mi pueblo había entonces muchos talleres de navajas. Ujú, Y los famosos eran los de Albacete, pero es que los que se hacían en los talleres de mi pueblo ujú. se mandaban allí a Albacete y se vendían como de Albacete porque se cotizaban mejor. Ajá. Entonces, en el tren iban vendedores de navajas ofreciendo navajas de Albacete, así con voz de cazallera. A ver cómo era, navajas de Albacete. Y los vendedores de bombón helado. Hay bombón helado, hay bombón helado. Sí, pero Pues vendedores de trenes, eso ya no existe, claro. sí, es cierto, pero está bien eso de vender armas blancas en el transporte público, es muy útil. Sí, sí. Claro, es que entonces todo el mundo llevaba una navaja, pero para la comida. Claro, Y sobre todo cuando ibas en el tren, que llevaba la tortilla. Pues claro, los viajes de tren entonces eran largos. claro. Sí, De sí, mi pueblo a Madrid, que ahora son 2 horas, entonces eran 4:30, cosas así. claro, Entonces había que comer. claro. Y, Sí, sí. entonces la navaja pues servía para cortarte la comida. Venga, pues vamos con la siguiente, que sería aficiones que tenías, pero que acabaste dejando y si recuerdas el motivo por el que lo dejaste. Hombre, en una época, cierta época, la mayor afición que hacía dentro de mi casa era escuchar la radio. Ujú, Una radio de esas de mueble, que se llamaba con un montón de mandos, que tenía onda corta y tenía pues ese tipo de cosas que había antes. ujú, Y ahora pues ya no escucho la radio. De hace mucho tiempo ya no escucho la radio. ujú. Simplemente pues porque no tengo radio. Ah, Y no tengo radio porque ya dejaba de escuchar la radio cuando las tenía. Entonces, bueno, pues una cosa que se ha ido perdiendo. mm, De vez en cuando escucho algún podcast y tal, pero claro, no es lo mismo escuchar radio en directo claro, o programas de música que ya sabías que era a tal hora, tal día, tal hora y cosas así, cierto. o con tal fulanito que te gustaba como hablaba más que otros. Yo recuerdo cuando empezó la FM, estaba en Madrid, y entonces, bueno, pues eran programas maravillosos. Pues empezaban pues los grandes que después fueron grandes en la FM, unos programas, el Mariscal Romero, por ejemplo, Ujú, cierto. Rafael Abitbot, no sé, nombres que ya se han perdido, pero era gente que empezaban a ser grandes, que después lo fueron mal y que, bueno, pues tenían un nivel de comunicación increíble. Ujú, Aparte de que luego te gustara la música que seleccionaban, que eso era fundamental. ujú, Ese claro. alcanzaban un nivel de comunicación a través de las ondas que a mí eso me encantaba. Y eso, Ujú. bueno, pues a veces lo echo de menos, pero vamos, que ahora hay tanto en que entretenerse. ¿Hay algún programa de radio de los que escuchases que recuerdes el nombre? Sí, pero era ya posteriores. El Búho, por ejemplo. Hay un chico que necesita una silla, una bicicleta de recuperación. Y entonces la abuela va a montar allí va a montar un tenderete. Y entonces todo el personal que vaya, por eso decimos aquí a la gente que se acerque al partido del domingo, no solo para ver cómo se lo hacen los chicos del Búho Club de Fútbol, sino para que se dejen la libra en la hucha que lleve la abuela. Y luego, de mayores de claro, y luego a este tipo que se llama Santiago, pues le vamos a regalar la bicicletita. Qué bien. Firmada por Vanite. El Búho, ese era de noche, ese era el mejor comunicador que yo he escuchado en la radio. Y era de música, un programa de música. A veces hablaban de más cosas y a veces metían humor y a veces pues llegaba allí gente. Ujú, Bueno, pues como anécdota, fuera de tiempo, anécdota, recuerdo que cuando empezó la nueva ola, con Alaska y los Pegamoides Ah. y toda esta gente, pues iban por las emisoras, pero al asalto, sin avisar ni nada, con sus discos para que se lo pusieran sus discos. Entonces, claro, sus discos no pegaban nada en este programa, pero nada. Entonces, bueno, se los pusieron y tal, pero es que se metían ciento y la madre en una emisora pequeñita, en un cubículo pequeñito, y al final, pues a algunos se le iba la mano, porque allí había discos, muchos discos. Y bueno, pues hubo un mosqueo entre
entre el Carlos Berlanga, que era de los Pegamoides, y el presentador, que no recuerdo el nombre, y hasta le compuso una canción poniéndolo a parir, porque ya dijo que ya no entraba más esta gente allí, porque le había robado discos. Claro. Entonces, bueno, pues eso tuvo cola para componer una canción y sin dar nombre, decir, todo el mundo sabía de quién hablaba. Claro. Era muy curioso también, sí. Pero esto ya, te digo, esto ya son tiempos de la nueva ola ya muy posteriores. Vale, pues bueno, la última que tengo, un entretenimiento de aquel entonces que aún mantienes. Pues escribir. Yo de pequeño, de jovencito, más que de jovencito, me gustaba escribir pues letras, canciones. Además, oía una canción en inglés y tal, y me hacía una letra que encajara con esa música. Ajá. O a veces me inventaba pues una canción, una tonada y tal, y ahí metía ahí la cosa. Otra vez escribía y ya me salía cómo se podía cantar eso. Lo que pasa es que yo no canto nada, nunca he cantado, no tengo ninguna. Te quedabas solo con lo que es la composición, no la interpretación. Sí. Y un lalaleo o un tarareo, cosas así, poco más. Claro. Y de eso, y pues eso, pues fíjate, hasta tener 20 libros publicados. Claro. Y después también la fotografía. No es que tuviera cámara, porque eso hasta los 20 años no tuve cámaras, las compré con mi propio dinero. Pero cuando íbamos al campo, así en plan grupo y cosas así, un grupo de gente con la familia y tal, y alguien llevaba cámara, a mí me encantaba cogerla, mirarla y hacer fotos y después que me enseñaran cómo había quedado mi foto y cosas de esas. Y entonces, bueno, cuando tuve ya mis primeros ahorros, mis primeros sueldos, ya no ahorro de la paga familiar, sino de trabajo, mi primer gasto fue una cámara. Claro, pero ahí ya estaríamos en tu juventud o casi edad adulta, ¿no? Sí. Estamos ya hablando de 19, 20 años. Claro. Digamos, es que es una cosa que perduró. O sea, una cosa que no tuvo cierta continuidad, porque yo nunca tuve una cámara, siempre era una cosa así accidental, pero que la idea perduró tanto como para cuando tuve dinero y posibilidades comprármela. Y hasta aquí la encuesta viejuna con Manuel Velasco. Recordad que con vuestro apoyo este proyecto se hace más grande y que el mejor apoyo que podéis dar es difundir su contenido. Tan sencillo como eso, tan sencillo como que nos veremos en el próximo capítulo de las Crónicas Viejunas. Salud y buena vibra para todo el mundo.